Inglaterra. Y con Tomás. Bienvenidos a los Cotswolds. Si piensas en Inglaterra, es posible que te vengan a la mente los Cotswolds. Esta zona de colinas y pueblecitos construidos en piedra caliza es la típica imagen que todos tenemos de la campiña inglesa. Están situados al sudoeste de Inglaterra y su nombre completo es Área de Destacada Belleza Natural de los Cotswolds, una denominación que comprende los lugares donde el paisaje natural es de cierta importancia. Nuestro viaje comenzará en la pequeña villa de Bibury, situada en el centro de la región, para luego continuar dirección norte hasta Bourton-on-the-Water. Desde ahí seguiremos a los vecinos pueblos de Lower Slather y Upper Slather. Por último veremos de pasada Snow Hill, para llegar a nuestra última etapa, Broadway. Pero antes de todo esto visitaremos la ciudad de Gloucester, a las afueras de los Cotswolds. Gloucester es una pequeña ciudad cerca de la frontera con Gales, situada a la orilla del río más largo de Gran Bretaña, el río Severn. Su principal lugar de interés es la Catedral o Abadía de San Pedro, una espectacular construcción donde reposan los restos del rey Eduardo II. La catedral, como veis ahora, se empezó a construir a finales del siglo XI, aunque al principio había desde años más o menos 600 después de Cristo un monasterio, y su construcción duró hasta 404 años después, que es cuando ya se terminó oficialmente. Muchas veces en muchos lugares se hacen famosos porque películas han sido filmadas en ellos. En este caso, aquí fue filmada la película de Harry Potter y quizá que por eso sea más conocida. Pero lo que es verdad es que esta catedral tiene muchísimos años de historia. Es conocida en español como la Catedral de San Pedro y la Santísima Trinidad y tiene unas vidrieras de la Edad Media y una arquitectura impresionante. Ahora mismo estamos en el claustro de la catedral y a lo mejor esta zona suena porque aquí se rodaron algunas escenas de las películas de Harry Potter, o sea que ahora mismo estamos en Hogwarts. La cámara de los secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero, temed. Bueno, ruteros, si acabáis en Gloucester, no olvidéis de visitar aquí la zona esta de los muelles de Victoria, que es una antigua zona portuaria donde los almacenes se han convertido en restaurantes y en galerías comerciales. También hay barcos que te llevan así de paseo por aquí por el río. Y bueno, si os interesa el tema de navegación en ríos y mares, aquí también está el Museo de la Navegación Fluvial. Por fin ponemos rumbo a nuestro primer destino en este viaje por carretera por los Cotswolds, hacia la pequeña villa de Bibury. Estamos en el pueblo de Bibury y dicen que este es el pueblo más bonito de los Cotswolds.
Vamos a ver si vemos la calle Arlington, que es la zona más icónica, son casas del siglo XVI y bueno, algunas cosas más que tiene el pueblo. El pueblo es conocido por sus casitas de piedra color miel del siglo XVII, con techos muy empinados que una vez albergaron telares. Pero aunque el pueblo entero tiene su encanto, su lugar más famoso es la calle Arlington. Este sitio es probablemente una de las escenas más fotografiadas de los Cotswolds y está declarado Área de Conservación Arquitectónica por el Real Colegio de Artes. Fíjate si es bonito que Henry Ford visitó esta zona y decidió que quería llevárselo a Michigan en barco, sí, así, coger las casas y llevárselas. A 5 minutos andando está la granja de truchas, donde puedes degustar este pescado en el pequeño restaurante que tiene. Mira, ruteros, cómo nos vamos a poner. Hemos parado a comer en un sitio que se llama la Granja de las Truchas, o Tooth Farm, y nosotros vamos a comer un trío de diferentes truchas preparadas de diferentes maneras, y también Silvia tendrá una sopa y un sándwich. A ver qué tal. Después de esta comida tan rica, proseguimos nuestro camino por las Cotswolds. A poco menos de 20 kilómetros y por unas carreteras de lo más bonitas llegamos hasta la segunda parada del día. Aquí estamos en Burton-on-the-Water, que es uno de los pueblos más grandes de los Cotswolds. Es perfecto si queréis pasar una noche, y también se conoce como la Venecia de las Cotswolds, y ya veréis por qué. El río que recorre el pueblo es atravesado por numerosos puentes de piedra arqueados, invitándote a descansar en las zonas verdes que lo rodean, o a tomar algo en una de sus numerosas terrazas que lo flanquean. El río no tiene casi profundidad, por lo que se convierte en una invitación a que los niños jueguen en el agua cuando el calor acompaña. Este dato poca gente lo sabe, pero Charlie Chaplin nunca estuvo aquí. Esta casa de aquí atrás fue un molino, pero ahora la han convertido en el Museo del Motor. A nosotros no nos da tiempo de entrar, pero si entráis, dejádnoslo en los comentarios qué tal está y para si tenemos que volver. Oye, pues este pueblecito está muy bonito, así con el canal y el paseo que hay alrededor. Hay muchos pubs y cafeterías a la orilla del río y es un buen sitio para pasar la tarde. Y muchos patos. Eso sí, hay un ejército de patos que creo que está por aquí. Miren por detrás. Este dato no mucha gente lo sabe, pero Charlie Chaplin nunca fue aquí. Nunca estuvo aquí. Este dato poca gente lo sabe, pero Charlie Chaplin nunca fue aquí. No, que...